Ahora, perfecto. Muchísimas gracias. Gracias por este honor. Es un placer aceptar este galardón de la Fundación Fernández Cruz para este año 2020. Como decía Eduardo, ha sido uno de mis grandes placeres en mi carrera colaborar con él y sus colegas en España, y la lástima es que no pueda estar ahí con ustedes hoy, no haya podido viajar y estar en persona. Voy a repasar en mi charla el trabajo en el que estamos ahora inmersos en estos momentos, en los ensayos clínicos para el tratamiento y la prevención del COVID-19. Empezaré Empezaré con un poco de explicación de contexto sobre el COVID-19, hablaré de tratamiento antiviral, también algunos abordajes inmunomoduladores y hablaré de prevención, posible prevención de la infección de la SARS-CoV-2 y COVID-19, medidas físicas y también las vacunas. Siguiente diapositiva, por favor. COVID-19 es el nombre de la enfermedad respiratoria con rasgos sistémicos que causa el SARS-CoV-2. Aquí vemos un micrograma por microscopía electrónica a la izquierda con sus espigas típicas del virus que le da su nombre, y a la derecha un electromioscopio donde vemos la naturaleza esférica del virus. Esto es lo que vemos en las dos imágenes. Desde el 9 de septiembre ha habido 27,8 casos nuevos de COVID en todo el mundo, y ello ha afectado a 215 países y territorios, como vemos aquí en la pantalla. Ha afectado mucho a Estados Unidos, lo vemos claro, también Brasil, India y Europa. Como se comentaba, ha habido más de 900.000 muertes por infección por este virus. Si vemos, por ejemplo, la media móvil, los 7 días de los nuevos casos de COVID-19, desde el 1 de enero al 9 de septiembre en Estados Unidos, lo vemos en la curva en rojo, y en azul para la curva en Europa, vemos la primera oleada clásica en Europa seguida por una segunda oleada, y en Estados Unidos una primera oleada que no llegó a remitir, y enseguida hubo un segundo pico, un segundo auge a medida que se fueron relajando las medidas sociales, y ahora mismo en Estados Unidos estamos en 40.000 nuevas infecciones al día por COVID-19, por SARS-CoV-2. Este virus es un beta coronavirus. Pertenece al mismo subgénero que el virus SARS y que varios coronavirus del murciélago. Es una ARN monocatenario positivo con envoltura, con un genoma relativamente grande, de 30.000 bases. Tiene 4 proteínas estructurales principales: la proteína espiga, la proteína de envoltura, la proteína de matriz y la nuclear, la nucleoproteína. La proteína S de espiga en inglés permite que se adhiera a la membrana de la célula del hospedador, se fusiona con ella, por tanto es la diana de la mayoría de tratamientos monoclonales con anticuerpos y de las vacunas. El virus se adhiere pues a la proteína S, y por ahí es donde entra, porque de hecho se une al receptor celular AC2. Aquí tenemos el árbol filogenético de los coronavirus. Este virus es uno de los 7 coronavirus humanos. 4 causan el resfriado común y el resto causan SARS. Y
De hecho, hay mucha homología, mucha similitud entre los virus SARS, 99,9%, y de hecho no se ha detectado ninguna evolución significativa, por lo menos hasta ahora, sobre todo en las series de los esfuerzos de los anticuerpos monoclonales y de las vacunas. El virus tiene un 96% de homología con la cepa del coronavirus parecido al SARS del murciélago. Es un reservorio que se cree que ha saltado de los animales al ser humano, aunque todo esto queda todavía pendiente de esclarecer y de identificar. No queda claro cuántas infecciones por SARS-CoV-2 son asintomáticas o incluso pasan sin diagnosticarse. La mayoría de estimaciones nos llevan a la cifra de un 50%. Sin embargo, hasta que se puedan llevar a cabo estudios a gran escala, virológicos, además será difícil ver qué fracción de las infecciones en realidad se presentan de manera asintomática. De la mayoría de casos diagnosticados con pacientes con síntomas, el 80% presentan una enfermedad de leve a moderada, un 15% presentan una enfermedad severa, grave, es decir, requieren oxígeno, y un 5% sufren de una enfermedad crítica, se define por el hecho de que precisan ventilación mecánica. Cuando analizamos patológicamente esta enfermedad y desde el prisma de la patogénesis, parece que hay dos componentes principales que se dan en dos estadios distintos. Primero se produce la infección y replicación víricas en la fase temprana de la enfermedad y después la respuesta inflamatoria del hospedador. Esto viene más adelante en el desarrollo de la enfermedad. Y me referiré a ello más adelante, porque hay distintas estrategias terapéuticas que lo que harán serán atacar en distintos momentos de la patogénesis, de la progresión de la enfermedad. Aquí tenemos un esquema que nos analiza las distintas etapas de la enfermedad, desde ausencia de síntomas, pasando por síntomas leves, ingreso hospitalario sin necesidad de oxígeno, también ya ingreso con oxígeno de flujo bajo o de flujo elevado o ventilación mecánica a la derecha. Lo vemos en esta imagen. Los desafíos más importantes son estos. Los pacientes sin síntomas pues quizá no estén manteniendo la distancia social o no lleven mascarilla, con lo cual vayan propagando la enfermedad. En el centro vemos un TAC clásico de unos infiltrados pulmonares con este aspecto que se parece bastante al SARS-CoV-2 y a la derecha un paciente con ventilación mecánica en posición prono para potenciar la ventilación. Las intervenciones antivirales tendrán más efecto al principio, mientras que las inmunomoduladoras serán más importantes cuanto más allá estemos en la progresión de la enfermedad. Cuando nos fijamos en la investigación clínica, en el contexto de una pandemia, como es el caso, pues se le ha dado mucho uso y se ha expresado bastante bien. Si hablamos de enfermedad que pone en riesgo la vida del paciente, el paciente tiene derecho a recibir cualquier terapia que le pueda resultar beneficiosa, esto por una parte, y por otra parte la necesidad de dilucidar cuál de estas terapias puede tener o no beneficio. De nuestra perspectiva en el NIH y la Academia de Ciencias Norteamericanas así lo ha expresado, una investigación sólida, científicamente hablando, y ética, seguirá siendo la vía más rápida y más eficiente para tener un tratamiento efectivo y estrategias de prevención para los pacientes con COVID-19 y también para personas no infectadas. El ensayo controlado y aleatorizado es sólido, es robusto científicamente y además es la manera más rápida de llegar a intervenciones eficaces y deprisa para llegar además a un número importante de sujetos. Al inicio de la pandemia, de hecho, desde el principio se han realizado bastantes ensayos clínicos. Algunos están
realizándose todavía y algunos están en vías de preparación, de planificación. La gran mayoría no tienen suficiente potencia estadística, así que los resultados no son muy claros y los endpoints a veces se han centrado en la detección del ARN vírico, por ejemplo, y esto no se ha validado con la utilización de hisopos nasales. Y muchos de estos estudios, por tanto, como digo, no tienen suficiente potencia estadística y ha llevado a confusión en sus conclusiones muchas veces. En estudios de cohortes a veces hay muchos factores de confusión que si no se reconocen o no se tienen en cuenta también puede llevar a confusión y a conclusiones insuficientes. De ahí que necesitemos más estudios con unos criterios de valoración críticos, clínicos y con suficiente potencia estadística. Los más sólidos suelen ser los que se fijan en la supervivencia a 28 días y el uso de escalas ordinales, es decir, se clasifica la enfermedad de 0 síntomas a la muerte del paciente en una escala ordinal. Aquí vemos una gráfica. Se publicó en julio de este año en Stat News y se indican aquí varias cosas que se han estudiado, intervenciones que se han estudiado para el tratamiento del COVID-19. El tamaño del círculo indica el número de estudios y en el momento en que esto se publicó en julio, la gran mayoría de estudios estaban estudiando la cloroquina o hidroxicloroquina y muchos ensayos aleatorizados no han demostrado ser beneficiosos. 2 estudios de momento tienen evidencia de eficacia clara. Una sería la dexametasona con el grupo Recovery en Estados Unidos, pacientes con un estadio avanzado de la enfermedad, y luego el remdesivir en pacientes en las etapas más precoces, más tempranas de la enfermedad. Como decía, una escala ordinal se ha utilizado para intentar cuantificar el nivel de enfermedad en pacientes con COVID-19. La categoría 1 significaría que hay síntomas, pero no son limitantes. Categoría 2, síntomas sí limitantes. 3, disfunción del órgano final moderada o seria o que pone en peligro la vida del paciente, fallo del órgano implicado y muerte. Esto se puede desglosar además en elementos respiratorios y no respiratorios como manera de caracterizar a los pacientes según si son estables o están estables o están en progresión o están mejorando. Siguiente diapositivas, por favor. Entre las terapias potenciales que se han estudiado se podrían resumir en estrategias antivirales, inhibidores de la polimerasa, productos hemoderivados, anticuerpos monoclonales y estrategias inmunomoduladoras, es decir, corticoides, inhibidores de la quinasa, interferones y también bloqueantes de la interleuquina. Siguiente, entre las estrategias antivirales tenemos los inhibidores de polimerasa ARN, remdesivir, IDD2801 o MK4482. Entre las terapias basadas en anticuerpos tenemos hemoderivados, el suero de convalecientes y la inmunoglobulina inmune, y tenemos también los anticuerpos monoclonales. Siguiente. En cuanto al ciclo de vida de un coronavirus, el primer estadio pasa por unirse a la célula, interacciona la proteína espiga y el receptor AC2. Este es el punto en que tiene más efecto el tratamiento antiviral. En cuanto ya penetra en la célula, la cloroquina y la hidroxicloroquina se han postulado como elementos que interfieren en la estabilización del lisosoma, pero la eficacia clínica está muy clara, por ejemplo, para la malaria y como agente inmunosupresor para algunas enfermedades inflamatorias, y en cambio no ha demostrado ser beneficioso para pacientes de COVID-19. Si avanzamos en el ciclo de la enfermedad y llegamos a la actividad de la ARN polimerasa en la producción de copias del ARN genómico y mensajero en esta plantilla del ARN,
ahí es donde podemos hablar del EIDD28. Parece tener efecto este agente. No es posible ahora repasar en detalle todos los fármacos, ni todos los tratamientos, ni todos los estudios, así que me centraré en un par de estudios que durante el brote, durante la pandemia, han demostrado algún valor. El primero es el del Remdesivir y seguro que van a oír hablar, el doctor Osinusi, por ejemplo, va a hablar de Remdesivir más adelante. De hecho, es un profármaco monofosforamidato, un análogo de adenosina, ARN dependiente, inhibidor de la polimerasa ARN, estudiado inicialmente como tratamiento potencial de la enfermedad por el virus del ébola. Se administra con una dosis de carga seguida por una dosis diaria, en un total de 5-10 días. Y antes del estudio para COVID-19 se había estudiado como tratamiento potencial para pacientes de ébola, como decía. En mayo referimos sobre este ensayo aleatorizado y controlado con placebo, con Remdesivir, un estudio con 1.000 pacientes en 10 países, Estados Unidos, Europa y Asia. Y como decían en la introducción, el doctor Fernández Cruz habla, de hecho se incluían países que fueron parte de la red, también centros en España. Los pacientes con Remdesivir se recuperaron un 32% más deprisa que aquellos que habían recibido placebo y por tanto se habla de una ventaja, seguramente ventaja de supervivencia. Aquí vemos el tiempo hasta la recuperación y en este caso la recuperación se definió como el tiempo para conseguir una escala ordinaria consistente con una alta hospitalaria. Vemos una separación clara entre el grupo de Remdesivir en azul y el grupo placebo en marrón. Y los pacientes que recibían Remdesivir se recuperaban antes que los que recibían placebo. Si miramos los análisis por subgrupo, vemos que en casi todos los subgrupos tenemos un análisis, pero quiero llamar su atención sobre la parte inferior, donde están los subgrupos basados en la puntuación ordinal de base, el grupo 4 que no recibió oxígeno, al 7 que necesitó ventilación mecánica. Vemos que el índice de recuperación parece disminuir a medida que nos acercamos a los pacientes que necesitaron ventilación mecánica. Aunque el estudio no estaba pensado para los subgrupos, sí que muestra claramente que la eficacia del Remdesivir quizás se haga más evidente en pacientes con una enfermedad algo más leve. Y seguimos adelante del Remdesivir, luego hablaremos también hacia el final de algunos de los datos de supervivencia del estudio de Remdesivir, pero vamos a hablar de inmunoterapia pasiva con anticuerpos, ya sea plasma convalescente de donante único, inmunoglobulina intravenosa inmune o IVIG o bien anticuerpos monoclonales. El plasma convalescente de donante único, es decir, coger plasma de alguien que se ha recuperado de la enfermedad y dárselo a alguien que está padeciendo la enfermedad, ha sido un favorito, una terapia ya desde la gripe española de 1918 y luego incluso también tratamientos del tétanos y la difteria en el siglo XIX se hacía así. Siempre que ha habido un brote, ha habido anécdotas de éxito utilizando este plasma convalescente. Sin embargo, hay pocos datos robustos que realmente apoyen este tipo de intervención. Hay 2 estudios aleatorizados con control conocidos. El primero se publicó en 1979, los datos en Argentina, en que pacientes con fiebre hemorrágica argentina fueron aleatorizados para recibir plasma convalescente o plasma de control. Y en aquel estudio la mortalidad bajó del 16,5% en los que estaban en el brazo de control a 1,1% en los que recibían plasma convalescente. Y para que hubiera efecto, el plasma tenía que darse, eso sí, en los 8 días siguientes a la aparición de los síntomas y el receptor del plasma tenía un síndrome neurológico diferido
asociado, y el otro estudio fue un ensayo con control aleatorizado en 2019 de la red Hindsight, con también plasma de gripe con alta titulación versus baja titulación, y se observó también un beneficio sustancial. En cuanto a la COVID-19, ha habido mucho interés también en el uso del plasma convalescente. Vuelvo, de hecho, atrás. Sobre todo en Estados Unidos se ha visto este interés. A través de la Clínica Mayo ha habido un programa de acceso ampliado que acabó en agosto de este año, y en ese programa, en el marco de este programa, 105.000 pacientes recibieron un total de 82.838 infusiones de plasma convaleciente. Y lamentablemente no era un estudio aleatorizado con control, por lo que es difícil extraer datos de eficacia de este estudio en concreto. En un intento de hacerlo, sin embargo, se ha buscado la comparación entre pacientes que recibieron plasma con alta titulación de anticuerpos a otros que lo recibieron con baja titulación de antivirus, y a la izquierda de la gráfica vemos estos datos para este subgrupo de pacientes de este programa de acceso ampliado. Los pacientes se dividieron entre quienes necesitaban ventilación mecánica, en azul, y quienes no lo necesitaban, en naranja. Si miramos el porcentaje de muerte, vemos una leve disminución en este porcentaje de muertes entre los pacientes que no estaban intubados. En azul, los que recibieron alta titulación, plasma de alta titulación, y se incrementó en los pacientes intubados que recibían plasma de alta titulación. En este contexto, de todas formas, es muy difícil saber si esto realmente es un beneficio o no. Pero si vamos refinando los subgrupos, se puede observar el análisis limitado a pacientes no intubados tratados en las horas siguientes al diagnóstico de menos de 80 años de edad. Aquí era un subgrupo de unos 1.000 pacientes, y en este caso sí que se observaba una diferencia bastante clara entre quienes recibían plasma de alta titulación con una mortalidad del 7% y quienes recibían plasma de baja titulación con una mortalidad de más del 10%. Si agrupamos estos datos, se sugiere que el plasma convaleciente puede ser un tratamiento eficaz para un subgrupo de pacientes, sobre todo de menos de 80 años, en los 3 días siguientes al diagnóstico, y con unidades plasmáticas superiores a más de 12 unidades orto. Esto es algo que además está ampliamente disponible en Estados Unidos, con autorización, pero no hay aún datos de estudios aleatorizados con control convincentes, y por eso no se ha incluido en ninguna recomendación ni guías, porque hay datos insuficientes para recomendar o no recomendar este tratamiento. Hay de todas formas ensayos en marcha, pero sí que se apoyan más los estudios de tratamiento con anticuerpos como tratamiento potencial para los pacientes de COVID-19. Tenemos luego la IUVI hiperinmune, que es un producto licenciado, homologado en Estados Unidos para prevenir infección por citomegalovirus post-trasplante. Y también para profilaxis post-exposición de varicela en individuos de alto riesgo. Se han adoptado 2 enfoques para desarrollar una inmunoglobulina intravenosa inmune para SARS-CoV-2, uno a partir de ganado genéticamente modificado y otro a partir de pacientes recuperados de COVID-19. Actualmente hay 2 estudios aleatorizados con control de inmunoglobulina intravenosa inmune en la red Insight bajo el paraguas de la asociación ACTIV, que es una colaboración público-privada coordinada por el doctor Francis Collins, para intentar coordinar algunos de los esfuerzos a mayor escala. Está el Insight 013, que es un estudio con pacientes hospitalizados, en pacientes con menos de 8 días de síntomas que reciben remdesivir y se le autorizan a recibir inmunoglobulina intravenosa inmune o placebo, y otra, Insight 012, para pacientes ambulatorios con alto riesgo de complicaciones graves,
Esta inmunoglobulina viene de Emergent, Grifols y la Plasma Alliance. Y sé que el doctor Nathan Roth de Bering también nos hablará de esto más adelante en su charla durante el simposio. Al menos hay 21 productos distintos de anticuerpos monoclonales en algún estadio de desarrollo para el tratamiento de la COVID-19. La mayoría de ellos tienen como diana la proteína S. Y también se están realizando evaluaciones preclínicas con agentes únicos y en combinaciones, y también hay ensayos clínicos en curso tanto para tratamiento como para profilaxis. Como he dicho antes, la Asociación Público-Privada NIH ha intentado trabajar con unas intervenciones terapéuticas para la COVID-19 y vacunas en esta asociación. Intenta estandarizar y compartir métodos de evaluación preclínicos en un foro abierto, priorizar y acelerar la evaluación clínica de los candidatos terapéuticos que tienen muchas posibilidades de éxito, maximizar también la capacidad de los ensayos clínicos y su eficacia y avanzar en el desarrollo de vacunas. Y esperamos que esta iniciativa que estamos intentando internacionalizar de Estados Unidos pueda hacer avanzar en este campo más rápido de lo que se ha podido hasta ahora, y en la red Insight y los investigadores en España sé que van a ser una pieza clave de esta iniciativa. En lo que se refiere a los anticuerpos monoclonales, se dirigen sobre todo a la proteína de Spike, la proteína S, como vemos aquí en el electromicrografía. Vemos en este dibujo, como en el que hemos visto antes, que salen estas espigas azules y a la derecha como una cristalografía de cómo sería esta proteína S. Como he comentado, hay muchos anticuerpos monoclonales en desarrollo clínico actualmente. Algunos de ellos se muestran aquí. Regeneron, de Lilly tenemos Abcelera, Vir, también de AstraZeneca, de Rockefeller University también está trabajando en ello. Todos son productos en estadios avanzados de desarrollo preclínico o clínico. Entre los estudios activos con anticuerpos monoclonales tenemos ACTIV-2, un estudio con pacientes ambulatorios que se está haciendo en la red de ensayos clínicos NIAID-AIDS. El ACTIV-3, que lo hace la red Insight, también se conoce como TICO, es un estudio de pacientes hospitalizados hecho mediante Insight y también otras dos redes. La red de prevención y tratamiento precoz de lesiones pulmonares agudas y la red de ensayos quirúrgicos cardiotorácicos, además de la red de administración de veteranos. Todos ellos buscan combinar elementos clásicos de fase 2 y fase 3 en un único estudio. Aquí vemos el esquema del diseño del estudio del ensayo Insight 014. En lugar de tener 5 ensayos distintos aleatorizados con control, como vemos, se combinan, lo que vemos en el cuadro de la izquierda, se combinan un solo estudio con 2 fases. En la primera fase se comparan los productos con un placebo de control y los que muestran más eficacia en la primera evaluación, estos que son unos 300 pacientes, van a la siguiente fase, o fase 2 de evaluación, con unos 1000 pacientes, antes eran 3000, perdón, y este se está haciendo en el estudio de anticuerpos monoclonales de Lilly. Hay muchos pacientes seleccionados en este estudio, en Europa, en Dinamarca. También esperamos que habrán centros muy pronto en España, entre otros países. Y el último grupo de tratamientos que quiero comentar son los inmunomoduladores, como glucocorticoides, interferones e inhibidores de la interleuquina y de la quinasa. Y quiero centrarme primero en los gluticorticoides. Se hizo un estudio por el grupo Discovery en Estados Unidos, el grupo Recovery, que vieron que la dexametasona reducía la mortalidad en un 36%
en pacientes ventilados y en un 18% en otros pacientes que recibían oxígeno a los 28 días. Y estos resultados fueron consistentes con un metaanálisis que se hizo también de 7 estudios aleatorizados y que incluían a 1.700 pacientes y donde se observó que los corticosteroides sistémicos reducían en los pacientes con enfermedad crítica de COVID-19, se reducía la mortalidad en más de un 40%. Si cogemos conjuntamente los datos de mortalidad del estudio Recovery con los datos del estudio de Remdesivir que hemos visto antes, vemos que el Remdesivir parece tener su mayor eficacia más pronto, mientras que la dexametasona parece tener mayor eficacia más adelante. En la columna de la izquierda lo vemos, el índice de recuperación a los 28 días y la reducción de la mortalidad global. Esta reducción, sin embargo, no se observó en el subgrupo de pacientes que no recibían oxígeno. Se vio en los que recibían oxígeno y en los que estaban con ventilación mecánica, con el mayor efecto en los que tenían ventilación mecánica, en los intubados. De 0,64 en este caso el índice de recuperación. Y vemos que en el caso del Remdesivir, que la muestra era menor, vemos que es 0,73, pero que no es tan significativa estadísticamente. Y la tasa ratio más baja se veía en los que estaban hospitalizados, recibían oxígeno, pero no ventilación mecánica. Es decir, que cogiendo todos estos datos, sí que parece que las intervenciones antivirales pueden ser más eficaces más pronto en la enfermedad y las de inmunomoduladores más adelante en la enfermedad. También quiero hablar un poco de prevención. Como seguramente todo el mundo sabe ya, las claves para la prevención son los elementos más sencillos en muchos sentidos para las personas, el distanciamiento social, la higiene de las manos y las mascarillas. Y hay ahora una serie de vacunas que se están estudiando. Habrá otras como plataformas con ácidos nucleicos o virus recombinantes y proteínas recombinantes. Y estos 3 tipos de vacunas utilizan la proteína S como diana. Estas vacunas funcionan en 3 fases. En la primera es para obtener datos preliminares de seguridad en humanos y medición de la respuesta inmune. Fase 2, más seguridad, evaluación de seguridad y medición de la respuesta inmune en poblaciones específicas. Y fase 3, seguridad adicional y determinación de la eficacia. Aquí tenemos algunos datos del estudio Oxford y del estudio de del endovirus de AstraZeneca y también del estudio Moderna. Vemos que los niveles de anticuerpos antes de la vacunación, antes del refuerzo y después del refuerzo, vemos cómo suben, y en los 2 productos los niveles de anticuerpos vemos que están en el dominio de unión con la proteína S y es superior a lo que vemos en plasma convaleciente y nos da una medida de que son inmunogénicos con la diana adecuada. Lo que falta por saber ahora es si tendrán también eficacia clínica. 3 de estos productos que han llegado a la fase 3, el de J&J también, que está también en curso, estos que están en fase 3 tienen una muestra de más de 30.000 o de 30.000 pacientes. En los 2 son ARN 1:1, el de AstraZeneca es más, 2:1 es la aleatorización en el endovirus de Oxford. En los 2 el objetivo de eficacia es un 60%, con un intervalo de confianza inferior del 30%. Hay un análisis provisional en todos ellos, de manera que podremos ver resultados que irán saliendo en distintos momentos. Y lo último que quería comentar es que hay muchísima información que está publicándose ahora mismo a un ritmo muy alto en el NIH. Intentamos tener un panel de unos 40 expertos que proceden de distintos contextos, todos ellos pertinentes al estudio de la COVID-19.
y tenemos este documento vivo que vamos actualizando con los nuevos datos de estudios que se van publicando. Se puede encontrar en covid19treatmentguidelines.nih.gov y con esto quiero volver a agradecer al director de la Fundación por el gran honor que me ha supuesto dar esta ponencia y el privilegio que ha sido para mí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. La verdad es que no tengo palabras para felicitarle por su excepcional presentación. Como sabe, todos estamos esperando nuevos tratamientos lo antes posible y el mensaje confuso que nos llega a veces es que parece que no haya ninguna cura para la COVID-19 y usted nos ha presentado no solo datos, sino también expectativas de cómo trabajar con ellos.